Buenas noches para todos, bienvenidos. Gracias al grupo de interés en medicina del deporte de la Universidad de La Sabana, pues por la invitación, pero más que incluso por la misma invitación, por todo este tiempo que han venido motivando el desarrollo de charlas, de actividades que han sido en su inmensa mayoría muy interesantes, muy bonitas, muy enriquecedoras y que pues sin lugar a dudas van generando como esa costumbre y ese hábito bonito de todos los miércoles en la noche sentarnos a estudiar sobre un tema puntual. El día de hoy me han invitado a que hablemos un poquito, que realmente es algo relativamente breve, pero muy sustancioso, muy concretico más bien, en términos de las adaptaciones cardiorrespiratorias. Más que las respuestas, aunque voy a hablar ahorita también muy brevemente de las respuestas, quiero que pensemos un poquito en las adaptaciones. Cuando uno dice respuestas y adaptaciones, esos dos términos prácticamente resumen toda la fisiología del ejercicio. Entonces, usted quiere saber fisiología del ejercicio, solo tiene que saber dos cosas, respuestas y adaptaciones. O sea, ¿qué le pasa al cuerpo cuando hace ejercicio? ¿Qué le pasa a un tejido? ¿Qué le pasa a un órgano? ¿Qué le pasa a lo que sea que esté estudiando? Y cuando decimos adaptaciones, ¿qué le pasa luego de haber repetido ese ejercicio físico a lo largo del tiempo? ¿Qué le va a pasar a ese tejido o ese órgano? Eso sería lo que hay que saber. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esto. Como les decía, no tengo preparada una charla muy larga. La idea es que sea un poquito menos de la hora, ojalá, para que podamos generar unos espacios de preguntas. Y tampoco es una charla en el que quiero o en la que quiero meterme en temas absolutamente profundos, que podemos llevarlo esto a lo molecular y cosas muy interesantes, pero no quiero hacerlo en esta charla, por lo menos no, sino que quiero hacer un poco más general, quiero hacerlo un poco más grande. Y para poder obviamente tener un punto de partida, pues vale la pena repetir algo, que lo repetimos en múltiples ocasiones, lo decimos, pero y especialmente para todos nuestros invitados, pues vale la pena comenzar como de lo básico, de ceros. ¿Para qué sirve el sistema cardiovascular y para qué sirve el sistema respiratorio? Y sobre todo, ¿para qué sirve en términos de para qué lo vamos a utilizar en el ejercicio físico? Entonces, si quisiéramos hablar del sistema cardiovascular, lo que podríamos decir en este caso es que tener un sistema cardiovascular, tener un sistema vascular inicialmente, garantiza que a los tejidos protagonistas, que en este caso va a ser el músculo esquelético durante el ejercicio, les podamos entregar la suficiente cantidad de oxígeno y nutrientes que requieren para cumplir con su labor. Llámese esta labor hacer sentadilla, llámese esta labor correr 10 kilómetros, llámese en esta labor lo que sea. Entonces hay que garantizar que le lleguen oxígeno, que le lleguen nutrientes, eso lo hace a través del sistema arterial, y hay que garantizar, por otro lado también, que podamos deshacernos de sustancias que a veces decir de desecho podría ser inapropiado, pero sí sustancias que se producen dentro de la célula muscular y que podrían alterar la funcionalidad de este órgano. Entonces hay que retirar el exceso de CO2, hay que retirar el exceso de lactato, hay que retirar los hidrogeniones. ¿Listo? Son cosas que sobran en este caso durante el ejercicio. Para garantizar eso, pues tenemos una bomba, ¿cierto? Una bomba que impelente, propelente, una bomba que aspira sangre y la eyecta, que sería nuestro corazoncito, y que además este corazoncito, mientras está latiendo, garantiza también el que la sangre que va llegando con un exceso de CO2, con un exceso de hidrogeniones, pueda ser llevada a los pulmones en donde se hace un intercambio gaseoso, nos deshacemos de ese CO2, captamos el oxígeno y de esa manera repetimos el proceso de poderlo llevar hasta, como lo decía, los músculos que están cumpliendo con su función. Entonces, si uno pone por acá los miembros inferiores, si uno estuviera señalándolos aquí en la parte de abajo, repitiéndolo muy brevemente, para que estos funcionen necesitamos que a esto le llegue oxígeno y el oxígeno viene del medio ambiente. O sea que necesitamos garantizar que el oxígeno llegue hasta nuestros alveolos, haga un intercambio gaseoso y que pueda llegar vía sanguínea al corazón para que él pueda llevarlo hasta ese órgano. Entonces, ese sería, digamos que el elemento macro. Acá quiero
centrarme en el corazón. ¿Hay adaptaciones a nivel de los vasos sanguíneos? Sí, sí las hay. Pero no quiero en este momento centrarme en ellos. Quiero es hablar básicamente del corazón. Y algunos datos que obviamente pueden sonar incluso hasta grosero el repetir este tipo de cosas, pero que es importante hacerlo en un contexto de, sobre todo de tratar de profundizar un poco más. Y es que nuestro corazoncito, pues es un órgano que funciona de manera autónoma, ¿cierto? Él solito se despolariza y que está modulado obviamente por el sistema nervioso y por las catecolaminas circundantes para poder que él incremente su actividad o lo disminuya. Por supuesto, durante el ejercicio tendrá que contraerse mucho más y tiene que jugar con dos elementos que ya ahorita más adelante sí voy a profundizar. Tiene que jugar con volúmenes y con presiones. El corazón necesita, para que funcione dentro de su actividad, necesita dos cosas, son volúmenes y necesita manejar presiones. Ahorita, un poquito más adelante, voy a darle la importancia que reviste este concepto, ¿sí? Desde el punto de vista fisiológico y sobre todo pensando en la adaptación. Por supuesto, el corazoncito es un órgano que tiene como propiedad fundamental el llevar la sangre de manera unidireccional, o sea, de las venas a las aurículas, de las aurículas a los ventrículos a las arterias, tanto en su lado derecho como en su lado izquierdo, y para ello pues posee unos sistemas valvulares y además vale la pena tener en cuenta que el corazoncito para que cumpla con su función debe actuar como un sinsitio funcional. Y el sinsitio no es otra cosa que todas las células, todos los cardiomiocitos que están allí deben trabajar al unísono, como un solo órgano, ¿cierto? Como un solo músculo, para poder eyectar la sangre y que en caso de que se produzca algún tipo de, digamos que de alteración en este proceso de coordinación de los cardiomiocitos, pues puede ser y es de hecho muy grave para el funcionamiento cardíaco. Aquí a este lado, bueno, esta es una descripción allí con algunos elementos anatómicos que quise dejar allí sin repetirlos. Y lo que ustedes ven aquí al lado derecho, pues es una imagen obviamente magnificada del microscopio de esos cardiomiocitos, en donde cada una de estas son fibras musculares que, si ustedes bien lo recuerdan, están unidas por una serie de uniones gap que permiten el paso de iones, especialmente sodio, entre una célula y otra, para que una célula, al despolarizarse, lleve a la despolarización de la siguiente, que lleve a la despolarización de la siguiente, y de esta manera formar ese sinsitio funcional del cual tanto se habla cuando se habla de la histología y la fisiología cardiovascular. Claro, por supuesto que no es lo mismo y no será lo mismo cuando nosotros tenemos un corazoncito que está latiendo 60, 70 veces por minuto, que está inyectando un volumen relativamente pequeño de sangre, a un corazoncito que diariamente incrementa esta frecuencia cardíaca hasta los 150, 160, 170 latidos por minuto y permanece allí, por ejemplo, durante 40 minutos, 60 minutos, 2 horas, lo que sea. No será lo mismo. Y ese cambio, pensando un poco en el ejercicio de tipo aeróbico, pues lleva sin lugar a dudas a que dentro del corazón se presenten algunas adaptaciones. Este es un libro clásico de la fisiología del ejercicio. Esta es la última edición, la quinta edición. Esto es del año 2009, si mal no estoy, de Exercise and Heart. Y dentro de una de las gráficas que saqué allí del librito, pues está por lo menos estas adaptaciones fisiológicas que se presentan y que han sido estudiadas y que son más que reconocidas en los seres humanos. Entonces, hay adaptaciones de tipo morfológico, que es donde yo voy ahorita a centrarme. Aquí casi que me voy a quedar todo el rato, que vamos a aprender el día de hoy, o por lo menos a recordarlo, qué le pasa morfológicamente al corazón. Y dentro de ellas hablamos de un concepto que es el de la hipertrofia, que también ahorita vamos a tratar de entender por qué el corazón se hipertrofia, por lo menos desde el punto de vista más macro. Hay una serie de adaptaciones que son hemodinámicas, que en este caso probablemente voy a tocar de manera un poco superficial algunas, y hay unas adaptaciones de tipo metabólico, de las cuales no voy a hablar en este caso, pero que sí vale la pena generarle un espacio más adelante para entender qué pasa
a nivel mitocondrial, qué pasa a nivel ribosomal, qué pasa con la membrana celular, qué pasa con esos célula muscular esquelética en su contexto que lleva, obviamente, no solo a que sea un corazón más rendidor durante el ejercicio, sino que, y es aquí donde quiero hacer un poco el énfasis, sino que lleva a un corazón que tiene una mejor capacidad de recuperación ante lesiones, ante daños, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, que lleva a un factor de protección enorme frente a este tipo de enfermedades y que también obviamente lleva a unas adaptaciones que permiten manejar condiciones patológicas como la falla cardíaca, entre otras. Este tipo de adaptaciones de tipo metabólico son interesantísimas, pero como les decía, por cuestiones un poco de tiempo y sobre todo para tratar de no llenar con un montón de datos, lo que voy a decir el día de hoy, lo que quiero que hablemos el día de hoy, tiene que ver con esta hipertrofia, con esa hipertrofia cardíaca. Y aquí es donde yo quiero que ustedes empiecen a hacer un poquito el ejercicio mental de tratar de entender qué es lo que sucede con este corazón. Imaginen a este señor, esos discos que están ahí deben ser de 20 kilogramos o 45 libras, dependiendo de, son discos de los más grandotes. O sea que la sentadillita que está haciendo es una sentadillita pesada. Pues por lo menos para los mortales, que somos la mayoría de los que estamos aquí, es una sentadilla pesada. Pareciera que está haciendo un esfuerzo intenso. Miren esta dilatación tan interesante que se ven acá sobre las venas de su cuello, ¿sí? Acá hay unas venas que también están dilataditas. Bueno, muy bien. Lo que quiero que imaginemos aquí un poquito es qué le pasará a este corazoncito que está aquí latiendo, que está aquí adentro, ¿sí? Durante esta sentadilla, durante estas 8, 10, 12, no sé, las repeticiones, las que sean. ¿Qué le va a pasar a ese corazón? ¿Qué tendrá que experimentar? Para esto, imaginen lo siguiente. Como no tengo aquí una imagen o no tengo una imagen que represente, quiero aquí tratar de hacerlo con el marcadorcito aquí. Entonces, imagínense ustedes, ¿algún problema? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Listo, perfecto. Entonces, imagínense ustedes aquí a nivel periférico, imagínense ustedes los músculos. Miren acá, imaginen que esto fuera un musculito. Este es el músculo de las piernas, puede ser de los muslos. En este caso también son músculos del cuello, de los hombros, de los brazos, pectorales, deltoides, de todos los músculos de su cuerpo que están participando en esta sentadilla. Esos músculos tienen en su interior vasitos sanguíneos. Entonces, imagínense ustedes aquí que dentro de los músculos viajan los vasos sanguíneos. Cuando el músculo, este músculo, se contrae a una intensidad muy fuerte, este músculo obviamente se acorta y lo que quiero que tengan en cuenta es que produce una reducción en el diámetro de estos vasos sanguíneos. O sea, los vasos sanguíneos que están dentro de nuestro sistema muscular esquelético, mientras el músculo se contrae, se van a ocluir. Va a haber una oclusión parcial de ellos. Se van a cerrar. Entonces, yo puedo experimentarlo incluso con los músculos de mi antebrazo. Lo cojo y cierro acá mi mano, la aprieto aquí duro, 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 duro. Los vasos sanguíneos que pasan aquí de manera profunda, las arterias que pasan de manera profunda en mi antebrazo, se empiezan, obviamente, a ocluir por la presencia o por esa contracción de los músculos allí alrededor. El corazón, el sistema en general cardiovascular, pero el corazón entiende esto como un incremento, mírenlo, como un incremento de la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Obviamente, para los médicos que están aquí presentes, el concepto de resistencia vascular periférica, pues es más que claro, debería ser más que claro, ese tono vascular que tienen nuestros vasitos sanguíneos y que garantiza, entre otras, la presión arterial. Es uno de los elementos que hay de presión arterial. Pero ahora vamos a imaginar que esa resistencia vascular periférica se incrementa y van a estar mucho más cerrados esos vasitos sanguíneos, ocluidos.
La pregunta, no la voy a hacer aquí abierta, o sea, voy a hacer la pregunta, cada uno la puede responder allí mentalmente o en voz alta, no hay necesidad de que abran el micrófono tampoco, pero la pregunta sería, ¿qué tendrá que hacer el corazón para poder pasar sangre a través de esos vasos sanguíneos que están parcialmente ocluidos? Y la respuesta, pues seguramente es un poco simple. El corazón tiene que empezar a contraerse de una manera mucho más intensa, mucho más fuerte, para vencer esa resistencia vascular periférica y poder pasar sangre a través de esos vasos sanguíneos. ¿Listo? Es por eso que cuando se estudia en entrenamientos de fuerza, se estudia el efecto sobre la presión arterial, lo que nosotros encontramos es una gráfica como esta. Esta es una modificación allí que alguna vez hice de las gráficas clásicas de presión arterial. Entonces es más o menos como esta. Pensemos en que por acá tenemos un punto de partida, ¿cierto? Con una intensidad baja o en reposo, 120/75, 120/80, presión arterial sistólica y diastólica, pero que en la medida de que nosotros hacemos entrenamiento de la fuerza y aumentamos la intensidad, tanto la presión arterial sistólica se aumenta como la presión arterial diastólica. En otras palabras, esto significaría que por acá hay un incremento enorme de esa resistencia vascular periférica que estábamos nosotros nombrando, y por acá está representando el esfuerzo del corazón para aumentar el volumen y sostener el gasto cardíaco, que es ese volumen de sangre que inyectamos a lo largo de un minuto. Pensar en que esto sucede durante una ejecución de fuerza, sobre todo aquí una fuerza máxima, pues digamos que nos obliga a hacer una serie de razonamientos interesantes. Uno primero que voy a tocar aquí de manera muy tangencial eh, es, ¿y qué pasaría con los pacientes hipertensos? ¿Qué pasaría no con un paciente que comience como este 120/75, puede ser, sino qué pasaría con un paciente que comience por acá, 160/100? ¿Sí? O sea, que el punto de partida sea este porque viene hipertenso y le dijeron que tocaba hacer ejercicio, fue al gimnasio y el entrenador del gimnasio, sin mediar ninguna palabra, le dijo, perfecto, usted tiene que hacer ejercicio, entonces vamos a hacer sentadilla pesada. ¿Listo? ¿Se imaginan ustedes el comportamiento de la presión arterial si mantenemos esta misma tendencia, pero partiendo de estos dos puntos? Ok, eso hay que tenerlo en cuenta en el caso de la fuerza máxima en pacientes hipertensos. Ese es un elemento que hay que tener muy en cuenta. Pero ahora, el otro elemento que quiero que ustedes también lo imaginen, lo tengan ahorita claro, es si un corazón, como este que estaba tratando de presentar aquí anteriormente, si este es un corazoncito que tiene que hacer un esfuerzo grande por tratar de pasar sangre a lo largo de todos estos vasos sanguíneos que están ocluidos por la contracción muscular, y si sostengo ese esfuerzo físico a lo largo del tiempo, o sea, no es un entrenamiento, ni es una semana, es más, ni siquiera es un mes, son años de entrenamiento en el que diariamente la persona va al gimnasio, incrementa ya la resistencia vascular periférica, incrementa ya su gasto cardíaco, sufre estos cambios en la presión arterial, pues algo tendrá que producir a nivel cardíaco, que será el efecto adaptativo de este entrenamiento. Ya lo miraremos. El otro elemento, bueno, acá me voy a devolver aquí un cosito para nombrar algo que habían dicho parcialmente al comienzo de la charla. Este modelo de ejercicio de la fuerza, en donde hay un incremento de la resistencia vascular periférica, podríamos nosotros, en un contexto más fisiológico y un tanto patológico, podríamos nosotros decir que esto corresponde a un modelo de sobrecarga de presión. ¿Sí? Y si lo quieren aún más fisiológico, entonces vamos a decir que esto está relacionado con un aumento sostenido en el tiempo de la poscarga. ¿Listo? En fisiología, este concepto de poscarga hace referencia a la resistencia que tiene que vencer el corazón para inyectar sangre.
Entonces, claro, esa resistencia está aumentada, significa que hay un aumento de la poscarga. Y en el contexto un poco más patológico, si lo queremos ver así, esto se llama una sobrecarga de presión. Significa que estamos sometiendo a nuestro corazoncito, ¿sí?, a un esfuerzo físico en el que tiene que vencer una presión día tras día durante varias horas. Algo que pasa, que se parece mucho a la hipertensión arterial, seguramente ustedes lo tienen claro. Ahora sí, vamos acá. Pensemos ahora en el corazoncito de esta chica, de este atleta, una persona que hace un ejercicio más centrado en la resistencia, ya no en la fuerza, ya no es como el anterior. Ahora vamos a hablar de la resistencia. Este es un maratonista y por ahí me pareció ver a Germán conectado, entonces este es el corazón de Germán, que es un corredor de maratones grandes y ocasionalmente también hay una persona que admiro mucho y se conecta a estas charlas, que es Daniela Toledo, triatlonista, no sé si estará por ahí, espero que sí. Pero imaginen que es el corazón de dos personas o de una persona que hacen ejercicio de resistencia. Hacen un ejercicio aeróbico, entrenan varias veces al día, varias veces a la semana, durante varias horas. A diferencia de lo que sucedía con el señor que hacía trabajo de fuerza, aquí estos músculos no se están contrayendo todos al mismo tiempo, ¿sí?, sino que se están contrayendo, digamos que de una manera armónica, algunos músculos mientras otros se van relajando. Entonces, mientras la persona va aquí avanzando, sí, por aquí van a haber algunos grupos musculares que se contraen, ¿cierto? De pronto por acá hay algunos que se van relajando, se van cambiando, obviamente, y por aquí otros se contraen, y por aquí otros se van relajando. Bueno, digamos que tiene una alternancia, algo diferente a lo que sucedía con el señor que hace halterofilia, en donde ya no tenemos entonces un músculo aquí y un vaso sanguíneo ocluido, sino es un vaso sanguíneo que hace esto de manera permanente. Y también es un vaso sanguíneo en donde incluso la tendencia ya no es a la contracción, porque las contracciones aquí ya no son intensas, ya no son tan fuertes, son contracciones mucho más bajas en términos de intensidad. Y el músculo a su vez está produciendo sustancias que vasodilatan y a su vez también el sistema nervioso autónomo está generando sustancias vasodilatadoras. Claro, al tiempo que hay órganos como el músculo se tienden a dilatar durante el ejercicio, otros órganos, por ejemplo el sistema gastrointestinal o el sistema renal, tienden a vasoconstreñirse. Pero lo que vemos en condiciones fisiológicas es que como hay unos órganos que se vasodilatan, músculos, ¿cierto? Y hay otros que se vasoconstriñen. Al estudiar el ejemplo mismo de la presión arterial durante el ejercicio de resistencia, lo que encontramos es algo parecido a esto, en donde esta, nuevamente, es ese punto de partida, este sería la presión arterial diastólica, obviamente, pero como hay procesos de vasoconstricción y vasodilatación a todo lo largo de la intensidad del ejercicio, la resistencia vascular periférica no cambia. De hecho, si ustedes se dan cuenta aquí, a ciertas intensidades tiendes incluso a disminuir esa resistencia vascular periférica, lo que significaría que predomina la vasodilatación sobre la vasoconstricción. Pero la que sí aumenta, y aumenta de manera fisiológica, y es importante saber que aumenta y que no es riesgoso, es el gasto cardíaco. ¿Recuerdan que habíamos nombrado también el gasto cardíaco como este determinante importante de la presión arterial sistólica? Pues tiene que aumentar porque obviamente aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el volumen latido. Aumenta el número de latidos del corazón y aumenta la cantidad de sangre que el corazón eyecta en cada latido. Algo que creo ya ustedes también lo revisaron de manera, hace algunas semanitas, de manera muy interesante. Entonces, la respuesta fisiológica normal al ejercicio de resistencia es un aumento de la presión arterial sistólica y una disminución, ¿sí?, y un mantenimiento de la presión arterial diastólica. De hecho, para hacer un pequeño paréntesis aquí, cuando hacemos pruebas de esfuerzo en pacientes en general, bueno, igualmente en personas jóvenes o en personas atletas, cuando se hacen pruebas de esfuerzo, un elemento que vale la pena tener en cuenta es la presión arterial. Y siempre debe tenerse en cuenta que la presión arterial diastólica no debe cambiar.
Y si cambia es para disminuir, no para aumentar. Y de hecho es un criterio para detener una prueba de esfuerzo el que la presión arterial diastólica se eleve por arriba de 10 milímetros de mercurio con respecto a la presión arterial diastólica en reposo. Eso significaría que en ese punto en el que se aumentó, hay predominio de la vasoconstricción sobre la vasodilatación y eso sería un criterio diagnóstico para decir paramos una prueba. Pero en condiciones fisiológicas, no estoy aquí hablando necesariamente de pacientes, esto es lo que esperamos que suceda. Una vasodilatación, ¿cierto? Y un aumento del gasto cardíaco. Una vez más, esto en el contexto fisiológico significa que el cuerpo humano debe movilizar su volumen de sangre. Más o menos la volemia, el volumen de sangre, es equivalente al gasto cardíaco en reposo. Pero cuando nosotros estamos haciendo ejercicio donde nuestro gasto cardíaco se aumenta 5 o 6 veces, significa que los mismos, voy a poner valores para que me quede un poquito más fácil, los mismos 5 litros de sangre que nosotros tenemos que movilizar en nuestro cuerpo, ya no hay que moverlos en un minuto como sucede en reposo, sino hay que moverlos 5 o 6 veces en un minuto. O sea, ya no hay que movilizarlos en un minuto, hay que movilizarlos en 15 segundos, hay que movilizarlos en 10 segundos. O sea, significa que ese mismo volumen de sangre tiene que andar a una velocidad impresionante dentro de nuestro cuerpo. Y que el corazón tiene ahora que manejar un volumen, no es que tenga más sangre, pero como tiene que moverlo tan rápido, el volumen de sangre que tiene que manejar el corazón se incrementa. Y esto en el contexto fisiológico y o patológico se conoce con el nombre de una sobrecarga de volumen. Y si ustedes lo quieren más fisiológico, ustedes pueden decir que esto es un incremento de la precarga. La precarga es el volumen de sangre con el que se llenan los ventrículos y depende del retorno venoso, de la bomba muscular, de la bomba respiratoria, diferencia de presiones, de la volemia, una cantidad de cosas allí que estudiamos en fisiología. Pero lo que quiero que vean ahorita es cómo se aumenta el retorno venoso, que la sangre está circulando muchísimo más rápido, aumenta la precarga y esto se llama una sobrecarga de volumen. Diferente, por supuesto, de la sobrecarga de presión, que es la que nosotros estábamos acá planteando cuando hablábamos del ejercicio de fuerza. Y esta aclaración de qué es la sobrecarga de presión y la sobrecarga de volumen, en donde pues me he demorado un poquito, lo he hecho un poquito amplio, pero para entender a qué conlleva cada uno de ellos, es el principio fundamental para entender las adaptaciones cardíacas al ejercicio. Y aquí incluso se los planteo con unos numeritos. Aquí se los planteo con unos numeritos. Piensen en un corazoncito de una persona sedentaria, ¿sí? Que no hace nada de ejercicio. Imaginen que este es, como lo dice allí, el ventrículo izquierdo, ¿sí? Este es el ventrículo derecho. Y más o menos, acuérdense que la frecuencia cardíaca por el volumen latido, o sea, el volumen de sangre que eyecta y el número de veces que late, ellos multiplicados nos da el gasto cardíaco, unos 5 litros por minuto, 5.000 mililitros por minuto. Como les decía hace un rato, entrenar la fuerza, ¿cierto? Acuérdense que aquí hay una sobrecarga de presión, lleva a que a lo largo del tiempo ese corazoncito tenga que hacer cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza para poder vencer esa resistencia. Y esto, con el tiempo, lleva a la expresión, este aumento en el volumen lleva a la expresión de una serie de proteínas, a una serie de marcadores, una serie de sustancias que aquí no voy a, digamos que voy a pasar un poquito por alto, sobre todo pues obviamente por efectos del tiempo, pero que dan como resultado el que las fibras musculares que están aquí incrementen su tamaño, se engrosen, aumenten su tamaño. Mírenlo aquí, intento representarlo gráficamente y por aquí hay una imagen que representa lo mismo. Y al aumentar su tamaño, ellas tienden a crecer hacia adentro del corazón. Cuando van para adentro, ¿cierto? Eso lo llamamos concéntrico. O sea, decimos que el corazón, y mírenlo acá, este es también como quisiera que lo vieran ustedes, ¿sí? Decimos entonces que el corazón sufre un tipo de hipertrofia que se conoce con el nombre de hipertrofia concéntrica. ¿Listo? Hipertrofia concéntrica. Crece para adentro.
haciendo que incluso la cavidad ventricular se disminuya. Por eso aquí esta cavidad del ventrículo ya no es de 70, sino que puede pasar a unos 50 mililitros por latido y a una frecuencia cardíaca de más o menos 100 latidos por minuto, pues, o mejor aún, le toca hacer una frecuencia cardíaca un poco más alta para mantener ese gasto cardíaco. Y por eso es que muchas personas, muchos atletas que hacen entrenamiento solo de fuerza, tendemos a ver en ellos taquicardia, ¿sí? Como una respuesta adaptativa, no necesariamente benéfica, no necesariamente la ideal. Y si hacemos un ecocardiograma, lo vemos como una hipertrofia de tipo concéntrico. Por el otro lado, aquí al otro lado, están los que hacían sobrecarga de volumen. La sobrecarga, volumen, ahí no sé cómo borrarlo, se me fue la E, ya fue la tildecita. Esta sobrecarga de volumen que acompaña el entrenamiento de resistencia es una sobrecarga que lleva a que el corazón crezca, por supuesto, él crece, pero crece a expensas de esta cavidad ventricular. Es una cavidad que ahora crece, el corazón se aumenta de tamaño, ¿sí? Lo que agrega aquí, esto lo que agrega básicamente son una mayor cantidad de fibras musculares en serie, aquí las agrega en paralelo, y lleva a que el ventrículo sea un ventrículo más grande, ¿cierto? Dilatadito, que ahora ya mejora su volumen latido, miren, eyecta ya no 70, sino 100 mililitros, y que por lo tanto, para mantener este gasto cardíaco, pues se da el lujo de latir más, digamos que tener una frecuencia cardíaca más baja. O sea, estos son corazones que tienden a mantener una, o donde nosotros observamos una bradicardia, y en donde el corazón efectivamente crece, pero crece para afuera. Y por lo tanto decimos que es un tipo de hipertrofia que se llama excéntrica. Excéntrica. ¿Listo? Un corazón aquí que crece. La mala noticia en medio de todo es que cuando las personas solamente hacen entrenamiento de fuerza y no se dedican a nada más. De hecho, en los gimnasios todavía existe el mito de que si una persona que quiere hipertrofiar hace ejercicios en la trotadora o hace bicicleta o ejercicio de tipo cardiovascular, pierde masa muscular. No va a hipertrofiar igual. Entonces, por eso mucha gente se abstiene de hacer entrenamientos de resistencia, aunque se dedican solo a la fuerza porque quieren hipertrofiar, porque quieren verse más grandes. Esto en personas que han dedicado muchos años puede llevar y puede comprometer ese corazón, y de hecho esa hipertrofia puede volverse incluso patológica, generando una enfermedad, una condición patológica que se llama una cardiopatía hipertrófica. Una cardiopatía hipertrófica. O sea, no es, o sea, hemos defendido y hablamos del ejercicio, por supuesto, pero una persona que se dedique solo a hacer trabajo de fuerza y que ojalá es irónico obviamente el comentario, pero que ojalá utilice esteroides anabólicos o cosas de ese estilo, que son estimulantes obviamente de la hipertrofia de los músculos, incluyendo el músculo cardíaco, puede llevar a esos corazones a una cardiopatía hipertrófica, que es una condición obviamente pues, lesiva para ese corazón. Y por otro lado están aquellos que hacen entrenamientos digamos que centrados en la resistencia, una sobrecarga de volumen sostenida en el tiempo, progresiva, durante muchos años, y que por otro lado tampoco hacen nada de fuerza porque pues consideran que el entrenamiento, algo que ya está más que mandado a recoger, es claro que la resistencia hay que complementarlo obviamente con el trabajo de fuerza. Si sea yo maratonista, tengo que hacer entrenamiento de fuerza en alguna fase de mi preparación. Pero lo que quiero que tengan un poco en cuenta es que hay quienes todavía deciden que solo hacen trabajo aeróbico y nada de fuerza. Y por lo tanto, esto también podría llevar a una condición patológica que sería una cardiopatía dilatada. Y entonces, pues no es ni esto que es ser sedentario es saludable, ni solo dedicarse a la fuerza sería saludable, ni solo dedicarse a la resistencia sería saludable. Y si estamos pensando no en deporte competitivo, no pensemos en deporte de altos logros o cosas de ese estilo, pensemos en ejercicio físico para la salud.
lo que ha demostrado que, sin lugar a dudas, genera efectos tanto interesantes porque aumenta las cavidades ventriculares y también muy interesantes porque aumenta el grosor de las paredes, es el entrenamiento concurrente. O sea, esa combinación que hacemos, no necesariamente en una sesión de entrenamiento, que puede ser a lo largo de la semana, combinamos entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia. Todo eso es para, digamos que tratar de entender un poco esas adaptaciones cardíacas, esas adaptaciones a nivel cardiovascular que se originan tras el entrenamiento. ¿Cuál sería la recomendación? Para los superatletas aeróbicos, ¿cierto? Maratonistas, pues incluir dentro de fases, dentro de algunas etapas del entrenamiento, en una fase inicial, en una pretemporada, en lo que sea, incluir entrenamientos de la fuerza y incluirlos, de hecho, a lo largo de todo el periodo de entrenamiento, obviamente con una baja intensidad y con un porcentaje relativamente bajo. ¿Y cuál es la recomendación, por supuesto, para las personas que quieren hipertrofiar o que compiten en halterofilia o que compiten en powerlifting o cosas de ese estilo y que quieren es mejorar la masa muscular? Pues que obviamente también hagan entrenamiento de resistencia como parte complementaria a ese trabajo de fuerza que hacen tan de manera repetitiva. ¿Listo? Esto es algo donde no voy a profundizar, si ustedes así lo quieren. Este es un artículo, de hecho lo dejé ahí a la mano para compartírselos, para quienes le interese el tema, sobre todo obviamente para los médicos en formación que están aquí. Y esta es una revisión muy bonita eh, que vale la pena tener en cuenta y tiene que ver con los cambios electrocardiográficos que se dan, que se suceden con el entrenamiento. Por supuesto, estas modificaciones que hay acá, estas modificaciones que hay aquí, estas modificaciones que hay aquí a nivel de la anatomía y la morfología cardíaca, pues generan también adaptaciones y modificaciones en su comportamiento eléctrico. Y esas adaptaciones y modificaciones del comportamiento eléctrico se ven en el electrocardiograma y llevan a que encontremos en los pacientes que hacen ejercicio algunos cambios electrocardiográficos que para el ojo de un médico que no tiene en cuenta el ejercicio físico podrían ser vistas como condiciones patológicas. Y entonces aquí hay que tener muy en cuenta que si yo estoy analizando, estudiando una persona que hace ejercicio físico, no necesariamente deportista de alto rendimiento, pues hay unas cosas que son hallazgos normales que no puedo yo, digamos que catalogarlo como patológicos. Hay de hecho también algunos hallazgos que son anormales y bueno, hay unas cosas allí que están como entre su merced y mi señora que toca evaluarlas en su momento. Como no quiero extenderme aquí en ello, ustedes lo van a poder revisar si miren después el artículo. Simplemente les voy a dejar estos 4 elementos para que por favor los recuerden, muy frecuentes, sobre todo en deportes de resistencia. En fuerza casi no hay muchos cambios, aparte de la hipertrofia no hay muchos cambios, pero sobre todo en resistencia. Y es bradicardia, o sea, es normal que nosotros encontremos personas que tienen frecuencias cardíacas muy bajas. Miguel Indurain en su época en reposo experimentaba 30 latidos por minuto. Entonces, cuando estaba durmiendo, era un corazón que latía cada 2 segundos. Entonces decía, ¿este man será que cuándo se va a morir? No, pues tenía unas adaptaciones cardíacas tan brutales que ese corazoncito se daba el lujo de latir de una manera súper relajada en reposo. Los bloqueos AB de primer grado, ¿cierto? Un intervalo PR prolongado. Esto es muy frecuente, sobre todo por la activación del sistema nervioso parasimpático que retrasa la despolarización del nodo auriculoventricular. Por supuesto, la hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Unas ondas, unos complejos QRS, esas Rs muy grandotas, B5, B6 se observan mucho. Y también es muy frecuente, también en ocasiones secundarias a esa hipertrofia ventricular izquierda, los bloqueos de rama derecha. Esto es fisiológico y es normal que nosotros los encontremos en pacientes, personas que hacen ejercicio físico, ¿vale? No voy a centrarme aquí en estos cambios electrocardiográficos, voy a dejarlo allí por ahora. Dos cositas acerca del sistema respiratorio, algunas cositas acerca de la adaptación del sistema respiratorio. Esto, obviamente para la mayoría de ustedes tiene que ser claro, pues es una espirometría. ¿Sí? Una espirometría, le conectan aquí su boquillita a la persona, y le dicen respire normalito, tranquilito, no está pasando nada y evaluamos este volumen corriente.
Acuérdense que este volumen corriente son más o menos unos 7 mililitros por kilogramo de peso, uno más o menos lo redondea a 500 mililitros, no es del todo cierto, pero le sirve a uno como para tener un punto de referencia. Y luego esa persona le dice a uno, inspire profundo, tome el aire y bótelo. Listo. Y ahora vuelva a respirar. Y con base en esos cambios espirométricos, o sea, en qué tanto fue el máximo de inspiración, cuánto fue el máximo expirado, pues nosotros calculamos unos volúmenes de reserva expiratoria y unas capacidades. Y obviamente estos resultados nos permiten a nosotros determinar si una persona en un contexto más de búsqueda de la patología, si el paciente tiene algún trastorno de tipo restrictivo u obstructivo. Hay que estudiar la BF1, no es el caso en este caso. Eso, digamos que es lo clásico, eso es lo que sucede. Pero a diferencia de lo que hace este paciente o nosotros cuando hacemos una espirometría, o nuestros pacientes cuando hacen una espirometría, en donde uno le pide que haga una inspiración profunda y una expiración profunda, y solo hace una, y pues obviamente hay que repetirla para poder obviamente corroborar el que esté bien la espirometría y demás, pero hace solamente una, durante el ejercicio, mientras hacemos ejercicio, y aquí sí voy a centrarme en el ejercicio de tipo más aeróbico, más de resistencia. Hay quienes todavía no les gusta el tema aeróbico, después de viejos ya no les gustó el tema de la clasificación de aeróbico anaeróbico, me parece que es adecuada, pero bueno, no importa, vamos a decir resistencia. Cuando se hace entrenamiento de resistencia, lo que estamos haciendo es que estamos contrayendo esos mismos músculos que se utilizaron aquí para la evaluación de la espirometría, los músculos que hay aquí, los músculos accesorios de la inspiración y la expiración, pero ya no una vez, sino que los estamos utilizando durante minutos u horas incluso. Y estos pues son esos músculos que participan allí. Entonces, para hacer una respiración normalita, como la que tendrían cada uno de ustedes allí relajaditos, no yo porque estoy hablando, pues sí tengo que hacer algo de músculos accesorios, pero una persona que está relajadita, tranquilita, ya estudiando en su casa, repasando, viendo televisión, pues utiliza su diafragmita nada más para respirar. Pero cuando hacemos esfuerzo físico o hacemos una espirometría, utilizamos una serie de músculos, el esternocleidomastoideo, los escalenos, los intercostales, los utilizamos para hacer una inspiración mucho más profunda, para horizontalizar las costillas, ¿cierto? Para tomar aire. Y durante la expiración, pues utilizamos intercostales internos, ¿cierto? Los oblicuos, el recto abdominal, ¿sí? Como músculos responsables de la expiración o músculos que contribuyen al proceso expiratorio. Pero les decía yo, en ejercicio, durante el ejercicio, ya no es ni una ni dos veces, ni un minuto. Son muchos minutos, son muchas horas utilizándolos. Y eso lleva a que cuando uno mira un poco el comportamiento de la espirometría, y esta gráfica no es muy usual, es una gráfica que yo creé en su momento para explicar precisamente este fenómeno, pero cuando uno mira el comportamiento en reposo de ese volumen corriente, que dijimos por aquí son unos 500 mililitros, ¿sí? Versus lo que pasa en un ejercicio moderado, versus lo que pasa en un ejercicio intenso, lo que vemos es que este volumen corriente por uso de los músculos accesorios, pues se incrementa, especialmente hecha a mano del volumen de reserva inspiratorio, y que en la medida que sigue aumentando esa intensidad, siguen habiendo más uso de esos músculos, o sea, estos músculos trabajan aún más, estos músculos que están aquí, que hemos nombrado, trabajan aún mucho más y permiten, obviamente, movilizar unos volúmenes de aire que de lejos son mucho más grandes que los que tendríamos nosotros o utilizaríamos en una respiración normalita. Y aquí he colocado algunos valores de referencia en la parte de abajo, pues solo como un valor de referencia, porque esto obviamente es muy individualizado, pero más o menos una persona que respire unas 12 veces por minuto y que movilice unos 500 mililitros por cada respiración de volumen corriente en reposo, pues tiene una ventilación, acuérdense que esto es la B mayúscula, con un puntico arriba, la ventilación de unos 6 litros, 6 mililitros por minuto. Pero en la medida que va aumentando, e imaginemos que hace un esfuerzo, que incluso podría ser más de las 60 respiraciones, e incluso puede pasar de los 3.000 mililitros. Pero
colocando esos dos números por facilidad, 60 respiraciones por minuto a 3 litros cada volumen corriente, puede movilizar hasta unos 180 litros. O sea, pasa de 6 litros a 180 litros de aire que mueve durante el ejercicio. Esto se acompaña, obviamente, claro, sí, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo movilizar 500 mililitros. Ustedes piensen un poquito el ejercicio de tomar aire, se puede mover 500 mililitros en una caja torácica pues, que tiene un cierto tamaño. Cuando uno introduce 500 mililitros de aire, que además se dividen en los dos pulmones, imaginen que sean 250 para cada uno, pues el volumen es una cosita de nada, o sea, 250 mililitros es una cosita chiquitica, es una de esas cervecitas flaquitas chiquitas, eso, uy, hay 260 mililitros, eso es nada. Y pues claro, meter ese volumen de aire que es pequeñito en reposo a nuestros pulmones, pues a duras penas, si al caso ahí se ubican en la parte inferior de las bases pulmonares, ahí como para participar en el intercambio gaseoso. Ahora, si lo que meto son 3 litros de aire, pues ahora tengo que empezar a distribuirlos por otro montón de alveolos que tengo en mis pulmones. Y eso es lo que quiero mostrar un poquito acá. ¿Sí? Aquí cuando yo estoy en reposo e introduzco esos 500 mililitros en cada respiración, pues ellos se van aquí solo como para la parte baja del pulmón. Pero cuando meto, ya son 3 litros o 4 litros, que es un volumen, digamos que muy usual dentro de un atleta, en el volumen corriente, tengo que distribuir a todo lo largo de mi pulmón ese aire. Lo que significa que muchos de los alveolos que en reposo no utilizo y que están por allá como medio no haciendo mucho, ¿cierto? Especialmente a nivel apical, pues son alveolos que durante el ejercicio físico sí trabajan de manera enérgica. Y eso es lo que nosotros llamamos el reclutamiento alveolar. Eso es lo que uno dice reclutamiento alveolar. Miren que aquí he destacado dos aspectos propios del ejercicio, dos cosas. Claro, podrían ser muchas más, pero solo quiero destacar dos, y acá las puedo colocar ambas. Uno, que los músculos accesorios trabajan de la respiración, obviamente, músculos accesorios de la respiración trabajan de una manera que, digamos que es necesaria para poder, obviamente, movilizar sus volúmenes de aire que se requieren. Y lo segundo, como entra un volumen de aire adicional, pues hay que reclutar un montón de alveolos que en reposo no están participando. ¿Listo? De hecho, ese reclutamiento alveolar, sobre todo ese reclutamiento alveolar, se acompaña de un montón de adaptaciones. Hace poco, de hecho lo coloqué por ahí en mi Instagram, leía yo un artículo muy interesante de cómo el ejercicio físico producía una adaptación mitocondrial. Ahora hice alguna pequeña reseña. Dentro del mismo artículo habla de cómo las mitocondrias que están presentes en los neumocitos, que uno casi siempre las pasa por alto, generan también unos procesos adaptativos. Los macrófagos que están a nivel apical, ¿cierto? Cuando reciben ese montonón de aire nuevo, se adaptan esos macrófagos, se vuelven unos macrófagos mucho más activos, unos macrófagos mucho mejores respondedores. El hecho de que yo utilice unos alveolos a largo plazo, unos alveolos que no necesariamente en reposo los utilizo, pero que a largo plazo los utilizo porque los estoy usando todos los días, porque estoy entrenando todos los días, lleva a que estos alveolos se comporten de una manera absolutamente espectacular, porque son alveolos que son funcionales. Eso es como, para poner un poco el ejemplo, es como tener un trabajador muy bueno, es un experto de algo, pero nunca le pongo a hacer nada. Nunca lo pongo a hacer nada. Con el tiempo puede ser muy bueno, pero si no practica, si no hace, si no ejerce su labor, pues se va volviendo malo. Así de sencillo. Pero ahora, imagínense ese trabajador bueno, muy bueno, ¿cierto? Dándole trabajo de manera permanente y poniéndolo a trabajar todo el tiempo. Se vuelve un experto. Reclutamiento alveolar. Y el otro elemento adaptativo interesante que quiero destacar acá, que ustedes después podrán hacer esto transición de por qué esas adaptaciones son importantes al contexto patológico.
Ese reclutamiento alveolar, ¿qué pasa con él en un paciente que tiene POC y tiende a retener CO2? Algo bueno tendrá que hacerle. ¿Qué pasa en ese reclutamiento alveolar en los pacientes que han estado en cama mucho tiempo? Algo bueno. ¿Qué pasa con ese reclutamiento alveolar en pacientes post-COVID-19? Algo tendrá que hacerle. Y por otro lado, están los músculos accesorios de la respiración. Cualquier músculo. Esto es un músculo. Mire, estos son musculitos. Son músculos como un bíceps, como un tríceps, como un cuádriceps, ¿cierto? Como un pectoral, que cuando uno los entrena y los pone a trabajar, pues se llenan de glucógeno, se hipertrofian también un poquito, ¿sí? Mejoran su actividad mitocondrial, mejoran esa capacidad de deshacerse de sustancias tóxicas, tienen un metabolismo mucho más activo y mucho más variado. O sea, estos músculos accesorios también se vuelven fuertes, se vuelven mucho más funcionales y por lo tanto son músculos que responden mucho mejor. Esta es una de las razones por las cuales los pacientes que hacen ejercicio físico, sobre todo, tienen un antecedente de entrenamiento de resistencia y lastimosamente se contraen COVID-19, casi que en un porcentaje muy bajo de ellos se generan complicaciones. ¿Y por qué lo hacen o por qué se ha tratado de explicar eso? Porque es que cuando empieza la dificultad respiratoria y empiezan a tener que utilizar músculos accesorios, pues estos músculos ya están entrenados a trabajar un montón. A diferencia de una persona que no los utiliza, hace un poco de dificultad respiratoria, empieza a utilizar músculos accesorios y se maman rápido, pero se cansan estos músculos, se fatigan estos músculos rapidito y por lo tanto, pues puede llevarlo a una falla ventilatoria también rapidito. ¿Listo? Entonces miren cómo el uso de esos músculos accesorios fuertes, trabajados, ayuda. Y volvemos otra vez a la historia. Y entonces, ¿qué pasa en el paciente con EPOC? Eso para algo ha de servir tener unos músculos accesorios fuertes. Y en el asmático, uy, no, para algo tendrá que servirte músculos fuertes y vencer la resistencia bronquial. Interesante. Casi que no hay tanta adaptación, por lo menos descrita. Este es un artículo muy bonito sobre adaptaciones al entrenamiento. Y miren cómo desde el punto de vista cardiovascular, pues sí hay muchas cosas que se describen. Aquí el sistema respiratorio no, pero pues vamos a decir que mejora la resistencia, que mejora la fuerza y mejora la capacidad ventilatoria y la extracción de oxígeno, algo que no voy a tocar aquí en este caso por cuestiones de tiempo, pero que digamos que ya ustedes empiezan a intuir qué pasa cuando yo utilizo unos alvéolos adicionales. Como les decía, quería que fuera una charla relativamente corta, más o menos una horita, un poquito menos de la hora. Por supuesto que la idea es generar un espacio aquí de discusión, de preguntas, de charlas, de profundizarse si es necesario alguno de los temas. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación y quedaré muy atento a las preguntas que ustedes puedan generar. ¿Y está por ahí? Sí. Sí, claro, profe. Yo dije miércoles. Listo. Ahí tenemos un montón. Hola, Lady Joana. Claro que sí, cuéntanos. Buenas noches. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo soy estudiante de licenciatura en Ciencias del Deporte. Pues me interesa mucho el tema. Si bien se genera esa cardiomegalia por el ejercicio, médicamente, es el proceso de desentrenamiento. O sea, Perdóname, que dejé de escucharte un instante. Tú dijiste médicamente y ahí se me fue un poquito. ¿Me repites esa última partecita, por favor? ok. Es que no sé desde dónde se cortó. Bueno, se genera la cardiomegalia por el ejercicio, ¿sí? Sí. Médicamente, ¿tú me podrías explicar de pronto cómo se maneja ese tema de desentrenamiento? O sea, Okay. si bien desde mi campo, pues sabemos el proceso que hay que hacer, que no se puede parar así, y pues lo que tú mencionabas de todas esas adaptaciones que se generan en los deportistas de alto rendimiento, médicamente, ¿qué sucede ahí con ese aumento en el tamaño pues, del miocardio y todas estas adaptaciones? Ok, perfecto. Muy buena pregunta, Lady. Muchas gracias. Por supuesto, las adaptaciones cardiovasculares
vale la pena hacer un poco la claridad de que no se dan de la noche a la mañana. De hecho, cuando se dan de la noche a la mañana, corresponden a condiciones patológicas. ¿Sí? Cuando un corazón se hipertrofia demasiado rápido, uno dice, hijo de pucha, es una cardiopatía hipertrófica, esto es grave. Pero como no son adaptaciones que se den de manera inmediata, sino son adaptaciones que se van tomando un tiempito, la desadaptación también tarda mucho tiempo. De hecho, por ahí hay un estudio que es relativamente viejo, y por ahí en los años 80, 90, si mal no estoy, demostró que más o menos el tiempo que debe tardarse, especialmente a nivel cardiovascular, para revertir en parte esas adaptaciones, cuando una persona ya decide dejar de entrenar, es más o menos 2 a 2 veces y medio el tiempo que se duró adaptándose. Lo cual, de una u otra forma, significa hacer ejercicio toda la vida. Porque si una persona entrena, digamos que 20 años para llegar a una serie de resultados deportivos y le dicen, ahora tiene que dejar el doble de tiempo para desentrenarse, o sea, entrene otros 40 años para poder abandonar ese entreno, pues significará que son 60 años de su vida, o sea que prácticamente toda su vida tendrá que hacer ejercicio. ¿Listo? Entonces, es cuestión de tiempo y claramente tú lo dijiste, no puede, como sucedió, y hay varios casos acá, no voy a poner nombres, pero sí sucedió con ciclistas de la época, de personas que ganaron, hicieron muchas cosas, se volvieron muy famosos y el día que terminaron su vida deportiva, colgaron la bicicleta y dijeron, yo de aquí ya no vuelvo a montar en bicicleta, yo ya me dedico es aquí a trabajar o a la finca o a lo que sea. Y resultó que como te habían adaptado ese corazón, pues llegó un momento en el que ese corazón estaba empezando a sentirse insuficiente, no lo estaba trabajando. El corazón empezó a perder vasitos sanguíneos, empezaron a hacer infartos, empezaron a hacer una cantidad de procesos que le dijeron, miércoles, espere, su corazón está hecho para trabajar un montón, no puede usted pararlo, tiene que seguir trabajándolo. Y les tocó volver otra vez a reentrenarse para volver otra vez a desentrenarse de una manera progresiva. Entonces, esa es la letra chiquita que uno cuando decide hacer ejercicio no lee, de que le toca hacer prácticamente ejercicio toda la vida, sobre todo en los deportistas de alto rendimiento. Ok, gracias. Vale, Lady. ¿Dónde estudias, Lady? ¿En la UTCAM? Universidad Manuela Beltrán. Ah, en la Manuela. Ah, ok, perfecto, chévere. Gracias. Bueno. Bien, no sé si haya alguna otra pregunta o comentario que quieran allí. Hugo. Buenas noches, Doc. ¿Cómo va todo? Hola, Hugo. Cordial saludo. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Bueno, Ah, un bueno, saludo a todos. Doc, una pregunta. dale. La actividad física y el ejercicio, en este caso, pues todas las adaptaciones que tiene para los diferentes sistemas, pues por supuesto esa adaptación es progresiva. Cuando una persona que ha sido deportista o físicamente activa durante 1, 2, 10 años, esas adaptaciones, por supuesto, se pierden. ¿Qué tanto de todas esas adaptaciones se pierde? Más o menos en cuánto tiempo. Y, o sea, de perderla me refiero a que quedara como en cero, si es que fuese el caso. Y cuál sería también esa memoria que se tendría en ese tipo de adaptaciones. Ok, vale, Hugo, muchas gracias por la pregunta y bueno, gracias por estar aquí en estos espacios. Qué chévere contar con tu apoyo acá. Pues resulta que lo que yo más o menos planteaba hace un momento es, primero, el corazón morfológicamente, ¿sí? La forma no se desentrena muy rápido. O sea, estamos hablando de un corazón que asumamos que es una persona que corrió maratones y adaptó su corazón, es un corazón con una hipertrofia excéntrica, muy funcional, eyecta un montón de sangre, con unas paredes fuertes, con un tamaño grande. Y decide de un momento a otro o tiene que parar por alguna razón. No es que ella lo haya decidido, de pronto tuvo que parar por alguna razón, se desentrena, pero lo que yo te decía es el corazón, con todas esas adaptaciones, él no regresa al poquito tiempo, sino que mantiene ese tamaño. Pero eso sería lo morfológico. Lo funcional es lo que sí cambia rápidamente. Entonces, las mitocondrias que se habían vuelto un montón de mitocondrias, ¿cierto? Metabólicamente muy flexibles y digamos que con alta funcionalidad, empieza a hacer un proceso ahí de pérdida mitocondrial y de pérdida de la función mitocondrial, que hace que ahora tenga un corazón muy grandote, pero
que el sustrato energético o las fuentes energéticas de donde tienen que salir, que pues son obviamente a nivel mitocondrial, o tienen que metabolizarse a nivel mitocondrial, pues no están adecuadas. Lo otro tiene que ver, por ejemplo, con los vasos sanguíneos, ¿sí? Muchos vasitos sanguíneos nutriendo como tal ese corazón, tuvo que parar, entonces empiezan a reducirse el volumen de vasos sanguíneos, el número de vasitos sanguíneos, y resulta que, pues obviamente, tiene un volumen grande a nivel del músculo cardíaco, pero ahora los vasos sanguíneos empezaron a disminuir. Entonces, en ese tipo de pérdidas que son más funcionales, se dan relativamente rápido. No es fácil poder dar una fecha, o sea, poder decir en 2 meses, en 3 meses, en un año, porque depende mucho de algunos aspectos de entrenamiento, pero por ahora digamos que se dan muy rápido. La ventaja hasta cierto punto es que sí, al parecer, al igual que sucede en el músculo esquelético, y tú lo planteaste hace un momento, también es posible, cuando hay un reentrenamiento, que esas adaptaciones vuelvan a generarse muy rápidamente. Lo que llamamos memoria, una memoria que siempre se ha descrito a nivel del músculo cardíaco, pero que sabemos que a nivel del músculo esquelético también existe. Entonces, la idea aquí es como tener en cuenta que muchas o las adaptaciones que son morfológicas se demoran. Las que son funcionales revierten rápidamente. Muchas gracias. Vale, Hugo, con mucho gusto. Hugo Pavón. Sí, hola, doc. Cordial Es saludo, el muy doc, buenas tú noches. eres doctor, Sí, ¿cierto? sí, Hola, sí, señor. Hugo. Yo soy bien, Vale, bien. Cordial saludo, profe. Sí, pues como siempre, pues felicitarlo pues, por la excelente charla, doc, pues muy pertinente todo. Y pues digamos, yo quería hacer como un pequeño complemento a todo lo mencionado suyo. Y yo creo, pues digamos que de la parte ya, digamos, de nosotros como médicos, lo más difícil es llegar a evaluar realmente y mirar cuáles son esas adaptaciones y hasta qué punto llegan a ser normales. O sea, evitar el sobreentrenamiento, evitar las malas adaptaciones que conllevan, digamos, a patologías, como lo decía usted, de pronto a corazón de atleta u otras cardiopatías hipertróficas, y llegar a diferenciar ese punto de qué tan bueno es, digamos, hasta qué punto realmente viene siendo cambios normales a cambios, digamos, patológicos. Yo creo que uno de los retos más difíciles que nosotros como médicos llegamos a tener. Porque así, digamos, nosotros podemos ver, sí, está un poco más grande, hay algo de hipertrofia, hay algo de sobrecarga, pero realmente esa hipertrofia realmente va, digamos, de la mano de unas adaptaciones normales como tal del entrenamiento, o si ya estamos frente a alguna patología. Entonces, digamos, eso es, digamos, de lo que nosotros tenemos que apoyarnos desde la parte, digamos, de vista de imágenes o de estudios complementarios para poder diferenciar realmente hasta dónde nuestros deportistas se están entrenando de una manera adecuada y de pronto nos están sobreentrenando o ya están pasando un punto donde estas adaptaciones están ocasionando algún tipo, digamos, de daño o de un efecto deleterio pues en su salud a futuro. Sí, y pues ahí, digamos, iba una de mis preguntas también aprovechando pues toda su experiencia en el ámbito pues del deporte y del fitness. ¿Qué tan frecuente usted ha visto, no en deportistas de alto rendimiento, sino en atletas recreativos, ¿sí? O que intentan pues hacer todo su entrenamiento de fuerza, digamos, en el centro que ustedes tienen y todo eso, realmente pues la aparición o no de estos cambios deleterios, o sea, de un corazón de atleta o una cardiopatía hipertrófica, profe? Digamos que el abordaje, y tú lo tienes mucho más claro que yo, el abordaje de esa evaluación preparticipación, como debería hacerse, es compleja y es costosa, lo cual uno de entrada ya diría, nos toca limitar a muchas de las personas por cuestiones más de tipo económico, sobre todo, digamos que hacer, por ejemplo, ecocardiogramas de esfuerzo, cosas de ese estilo, que serían el ideal, los limitamos. Cuando uno digamos que lo hace con lo básico que tiene, que es un electrocardiograma de 12 derivaciones y de pronto una pruebita de esfuerzo supervisada con electrocardiografía, la verdad no he encontrado muchos cambios en términos de las personas, sobre todo porque el grupo poblacional, por lo menos en el que yo trabajo y los que se evalúan, son personas que buscan hacer ejercicio físico para la salud, buscan hipertrofiar, sí, pero que no tienen unas ambiciones allí tan grandes. Y a los que sí he querido evaluar, porque de seguro que tienen algún compromiso miocárdico allí, pues no acceden o no les gusta o sencillamente no quieren enfrentarse en algún momento a la realidad.
Y son, precisamente como le decía, y pues esto no es ningún secreto, personas que hacen un entrenamiento de la fuerza mal supervisado, ¿cierto? Buscando siempre la hipertrofia, que por supuesto que también se acompañan y se ayudan del uso excesivo de suplementos, sin decir que sean malos, pero sí que también consumen sustancias que están prohibidas y que sí son muy malas para la salud cardiovascular. Entonces, no es que encuentre y no he encontrado, digamos que una alta proporción, lo cual me parece bueno e interesante, pero también tiene que ver con el tipo de población con la que solemos trabajar, que no son unas personas que tienen, digamos que altos factores de riesgo y cosas de este estilo. Y los que tienen factores de riesgo tampoco son personas que entrenan de manera intensa, lo hacen más para la salud y entonces pues allí compensa, que es un poco la diferencia del trabajar sí con deportistas de alto rendimiento, que ahí sí de pronto tú tienes tal vez mucha más experiencia que yo, porque en deportistas de alto rendimiento sí ve uno muchos cambios, digamos que estructurales y metabólicos o funcionales que son un poquito más exagerados. Listo, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. A ti gracias por la participación y obviamente por el comentario. Listo, profe. Bueno, Doctor, Daniel. muchísimas gracias por la charla. A mi persona. Bueno, ahí tenemos otra pregunta, pero yo le quería decir que personalmente disfruto mucho sus charlas en la cuestión de cómo explica muy bien los procesos fisiológicos y morfofisiológicos, y eso explica la aplicación pues a estos conceptos del ejercicio y ciertas patologías. La idea es que usted da cabida y comienza a introducir temas que van a ser charlas en nuestro grupo, como cómo actúa el ejercicio específicamente en pacientes con EPOC, con COVID, entonces aplicado a esas patologías específicas. Entonces, de nuevo, muchas gracias y invitados las personas que se conectaron el día de hoy a seguir participando en estos encuentros académicos que, como usted lo dijo, es muy interesante y muy divertido conectarnos en las noches. Entonces, dale Luis Fierro y de resto, muchas gracias, profe. Y es Vale, claro que sí, con mucho gusto. Buenas noches. Hola Luis. Hola, mucho gusto. Estudiante de tecnología en deporte. Una pregunta. Las personas con restricción de sueño, ¿cuáles son sus adaptaciones y qué patologías podría presentar? Con restricción de sueño. Bueno, digamos que me imagino que cuando te refieres a restricción del sueño son personas que por sus actividades laborales, académicas o lo que sea, les toca minimizar su tiempo de sueño. ¿Sí es eso? Sí, algunas como el personal de la salud, por ejemplo. Ok, perfecto. Digamos que dentro de esa triada, que pues ya no va en triada, sino ya va con muchos más elementos, pero dentro de esa triada clásica del rendimiento y la triada clásica de la mejora de la forma física, los tres elementos pues, que siempre se destacan allí es obviamente el entrenamiento, sin lugar a dudas, aspectos nutricionales, y la tercer elemento que siempre está allí presente es el descanso, entendiendo que el descanso y teniendo claro que descanso y sueño no es necesariamente lo mismo. O sea, puedo dormir mucho, pero no necesariamente descansar, puedo dormir poquito y descansar de una manera efectiva. Pero de manera más o menos asociada, las personas que no o tienen que limitar su sueño, pues también claramente tienen que dejar de descansar. O como tú decías, el personal de la salud, ¿cierto? Cualquier interno, Daniel me corregirá si no, pues es el que le toca pararse a medianoche y si toca a las 3 de la mañana ir a suturar, pues vaya suture y cosas de ese estilo, que son obviamente alteraciones y bloqueos allí del sueño. Así es, Siempre profe. que se altere el descanso, siempre que se altere el sueño, los procesos de recuperación del organismo se van a ver truncados. Al igual que el sobreentrenamiento, al igual que la excesiva nutrición o los trastornos de la nutrición generan impactos, una ausencia en el descanso genera impactos. Existen relaciones muy interesantes y ojo con esto,
para el personal de la salud también, en cuanto a restricción de sueño y la mayor incidencia de obesidad, de infartos agudos de miocardio. Eso ya está más que descrito, eso ahí hay trabajos que pues vale la pena revisar allí y tener en cuenta. Por supuesto que también las personas que no descansan adecuadamente y que son deportistas, pues tienden a sufrir más de sobreentrenamiento y tienden a tener una mayor cantidad de lesiones. Entonces, desligar el rendimiento del descanso no es posible, no va a ser posible nunca. Lo cual significa que si por alguna razón yo soy una persona que me veo obligado a no descansar lo suficiente, pues sin lugar a dudas tendré que hacer modificaciones en la intensidad y en el tiempo de mi entrenamiento, pero seguramente reducirlo para tratar de evitar esas lesiones y tratar de evitar, digamos que a cambio de generar efectos benéficos, generar efectos deleterios. ¿Más o menos, Luis? Sí, Doc, muchas gracias. Vale. Hola, Germán. Un placer saludarte. Buenas noches, Doc. ¿Cómo está? Muchas gracias primero que todo por la charla. He estado pensando la pregunta porque no sé muy bien cómo formularla, pero cuando estábamos hablando de los tipos de entrenamiento de resistencia, de fuerza o concurrente, precisamente usted lo tocó cuando, digamos, tenemos una preparación para corredores de maratón. Usted lo decía que en unas fases muy específicas deberíamos trabajar la fuerza. Generalmente, digamos que lo trabajamos en preparaciones generales y especiales variadas, pero hay un espacio en el cual no se realiza digamos que ese entrenamiento de fuerza ya cuando se está llegando a la competencia, prácticamente que se suprime todo el trabajo de fuerza. La pregunta es, ese espacio en el cual no se realiza fuerza, digamos que hay un tiempo determinado en el cual, digamos, máximo, no se puede dejar de hacer fuerza para entrar solo en la fase en que estamos trabajando, solo en las adaptaciones de resistencia. No sé si más o menos soy claro con la pregunta. Eres absolutamente claro que sí, Germán. Realmente no es necesario, y claro, es que tú lo estás planteando, obviamente en un contexto, yo lo nombré ahorita en medio de la charla, Germán es maratonista y entrenador de maratonistas, entonces, pues por supuesto que tiene toda la experiencia aquí en el tema. Y en este caso, Germán, no tienes tú que dedicar todo el año al entrenamiento de la fuerza. Realmente con que dentro de ese periodo de preparación general, que podrían abarcar, no sé, 3 meses, 4 meses, se haga el trabajo de fuerza, podría ser más que suficiente, ¿sí? Para generar adaptaciones allí. Así los otros 8 meses no estés entrenando la fuerza porque te dedicas obviamente a la especificidad del deporte en este caso. ¿Listo? Pero lo importante es que se haga ese trabajo, digamos que de una manera planificada, de una manera organizada, pero en un periodo de tiempo obviamente donde no afecte. Y tienes toda la razón, o sea, ningún maratonista, ningún ciclista o ningún triatlonista se va a poner a hacer trabajos de fuerza previo a la competencia porque sería un desastre. Entonces, no hay un tiempo mínimo, pero el ideal es que sea obviamente lo más prolongado posible, pero podrían ser 3 o 4 meses, digamos que 3 microciclos podrían ser más que suficientes si utiliza ese modelo de planificación. Ok, y digamos que frente al tipo de fuerza que se realiza, digamos, no sé si hay alguna diferencia en esas adaptaciones. Digamos, cuando hablamos de entrenamiento concurrente, estamos hablando de fuerza de resistencia, pero no sé si hay algunos beneficios mayores en trabajar o fuerza máxima o fuerza de resistencia, o cuál es su recomendación, Doc. Uy, ese es otro tema que vale la pena revisarlo con calma, porque por supuesto no es lo mismo que la fuerza máxima, la fuerza explosiva, ¿cierto? La resistencia de la fuerza con componentes excéntricos, la fuerza con componentes concéntricos, ¿cierto? La fuerza isométrica o isocinética o isoinercial. Cada una de ellas, digamos que desde el punto de vista muscular, tiene efectos que vale la pena revisarlos y por ejemplo, este espacio es un espacio interesante para hacerlo más adelante, porque perfecto. Cada uno de ellos tiene una aplicabilidad, ¿sí? Entonces aquí yo lo hice obviamente de una manera muy genérica, hablando de la fuerza, pero claramente está allí. Pero en el caso, por ejemplo, del atletismo, yo no trabajaría fuerza máxima, pues porque la persona no va a hacer fuerza máxima nunca, es lo más lejano que tiene. Trabajaría más resistencia de la fuerza, por ejemplo. ¿Listo? Si fuera un velocista, sí trabajaría fuerza máxima y obviamente potencia, fuerza explosiva.
Entonces, tiene que ver un poco con la especificidad del atleta. Trabajaría mucha fuerza isométrica y mucho trabajo excéntrico, pero sobre todo para evitar esas patologías que son tan frecuentes en los atletas, ¿cierto? Como las tendinitis, las tendinopatías allí de gastrosóleos, ¿sí? Que son tan frecuentes, pues se trabajan obviamente con un fortalecimiento de tipo excéntrico y contracciones isométricas. Pero ahí nos toca obedecer un poco a las necesidades que se vayan generando en tu atleta o en tu deportista. Ok, Doc, muchísimas gracias. Vale, Germán, cordial saludo. Igual seguimos muy en contacto. Gracias. Vale. Vale, Hugo volvió a levantar la mano. Hágale, Hugo, que Sí, chévere. Doc, en el caso de lo que, por ejemplo, menciona Germán, si bien es cierto, pues los atletas en algún punto pues no pueden trabajar específicamente la fuerza, pero se realizan repeticiones de velocidad. Ajá. Podría contarse en ese sentido como un estímulo que, digamos, se desprende también o que depende, por supuesto, de la fuerza, como un tipo de estímulo similar al que se realizaría en el trabajo de fuerza específico. ¿Generaría las mismas adaptaciones? Porque, pues digamos, repeticiones, por supuesto, pues relativamente cortas, pues todos los atletas, obviamente los de velocidad tenían que, o deben realizar, pues son repeticiones mucho más cortas, pero hasta un maratonista realiza en alguna fase repeticiones de 150, 200, 300 metros, repeticiones a veces también cortas de 30 metros lanzados, no quizá en toda la fase, pero sí en algún momento y a veces hasta relativamente cerca a la competencia. ¿Contaría también? ¿Podría generarse algún estímulo similar? Yo estoy seguro que sí, yo estoy seguro que sí. A veces nos quedamos mucho en el tema de las adaptaciones más a nivel muscular y hay, por ejemplo, adaptaciones muy interesantes que no podemos dejar de lado en el entrenamiento de fuerza aplicado a maratonistas, por ejemplo, que tiene que ver con el entrenamiento del sistema nervioso. Que aplica en este caso, por ejemplo, en actividades explosivas, como tú decías, en actividades de velocidad muy cortas, de 30 metros. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, nunca he sido entrenador y aquí Germán me lleva años de ventaja en términos de la especificidad de ese tipo de entrenamiento, pero desde mi punto de vista, para mí me parece una excelente opción también para el entrenamiento. Yo no lo dejaría de lado y tampoco, obviamente no me centro en él, pero tampoco quiere decir que no sea una interesante alternativa para el entrenamiento de fuerza en en esta población específica, que es obviamente la que nos reúne o de la que estamos hablando ahorita. Listo, gracias. Vale. Sergio. Hola, buenas noches. ¿Cómo va, Sergio? ¿Todo muy bien? Bien, todo bien. Como para hacer un comentario en línea de lo que se viene hablando con Germán, nosotros trabajamos con ciclistas, como profesionales, y sí se trabaja la fuerza durante toda la temporada, no se corta en ningún momento, ni en competencia, pues porque en ciclismo tenemos competencias muy seguidas. Ya si es una vuelta de una semana o esto, ahí sí ya durante esa semana no se trabaja la fuerza. Pero sí la semana anterior o días antes sí se trabaja la fuerza. Entendiéndose y viéndose la fuerza no como se entiende del fisiculturista, de las máquinas y demás, sino algo muy específico hacia el deporte y hacia la biomecánica del deporte. Entonces, como para hacer ese comentario de que sí lo trabajamos durante toda la temporada y es algo que realmente se está empezando a trabajar ahorita y pues como muy en línea de lo que está hablando González Vadillo y Payares, que el entrenamiento de la fuerza máxima no se da simplemente a intensidades altas, sino a intensidades bajas también es fuerza máxima. Lo que va a hacer la diferencia es la intención y la aplicación de la fuerza, que la aplicación de la fuerza siempre debe ser máxima sin importar la carga. Ok, excelente intervención, muchas gracias, obviamente muy acertada, muchas gracias de verdad.
Dale, Hugo, ya le tocó cerrar con broche de oro con tu experiencia, seguramente. Exactamente, sí, profe. Pues digamos, ya como hablando de un poco más también, como para intentando complementar la pregunta que hizo German, pues yo creo que no hay que olvidarse para nada nunca el principio de la individualización, ¿sí? O sea, no todos los deportistas responden de la misma manera a los diferentes estímulos que uno le puede, digamos, como atribuir o los puede exponer, ¿sí? Y el éxito está en la monitorización tanto de las cargas internas, externas, agudas como crónicas, y afortunadamente ahorita contamos, digamos, con bastantes herramientas para hacerle una monitorización de manera objetiva para evaluar precisamente cómo está respondiendo ese deportista a las cargas que nosotros le estamos imponiendo, independientemente del tipo de ejercicio o el tipo de entrenamiento que le dediquemos como tratar. Y así como comentaba usted, profe, pues específicamente evaluar qué es lo que se quiere, ¿sí? A un deportista de triatlón, pues la fuerza máxima no va a ser, digamos, como realmente lo que va a valer, sino de pronto algo de potencia, algo de resistencia a la fuerza. Y pues digamos de maneras muy prácticas de evaluarlas, pues tenemos todo lo que es las cargas, digamos, agudas o las cargas internas y externas, pues lo podemos evaluar con el RPE, con la percepción objetiva del esfuerzo, con todos esos test de Foster, de monotonía que tenemos. Podemos hacer monitorización, plataformas de fuerza, comparar con mediciones de variabilidad de la frecuencia cardíaca, sobre todo para evaluar y evitar que, digamos, estén presentando fatigas, que es lo que realmente en últimas es lo que el deportista o el entrenador va a querer evitar previo a la competencia, o sea, que no llegue fatigado como tal a su carrera, a su competencia. Y eso se puede hacer de una manera objetiva con múltiples herramientas, inclusive algunas de ellas muy económicas, prácticas y fáciles de usar, ¿sí? Sobre todo pues para evaluar cuál va a ser la respuesta interna a esas cargas que los estamos exponiendo. Y pues no olvidar siempre que todo pues el deportista es un conjunto de cosas, entonces no solamente va a ser entrenamiento de fuerza, sino va a ser sueño, va a ser nutrición y todo eso que va a ser en últimas como el éxito para pues tener mejores resultados en competencia. Súper, muchísimas gracias, Hugo, por tu comentario, también muy al caso y obviamente pues con toda la experiencia del caso. Bueno, listos. Una noche muy productiva seguramente para todos aprendemos aquí. Muchas gracias, Esmigos, por la invitación, muchas gracias, Daniel, y bueno, que pasen un feliz resto de noche y bueno, que descansen y sigan ahí conectados con lo que hacemos. Daniel. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Gracias, Esmigus. Que estén muy Chao. bien. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias.